Hola y bienvenidos a la semana número 11 de este curso. 11 dedos. Y los dedos son importantes en este capítulo porque vamos a hablar de la salud y del cuerpo y las partes del cuerpo. Esta es una mano y estos son los dedos. Bueno, en las instrucciones de la semana 11, ustedes necesitan completar las siguientes tareas o trabajos. Número 1, ver el vídeo de la semana. Ustedes deben mirar este vídeo. Número 2, completar las tareas del Supersite. Aquí tienen el enlace para entrar en vistas. Número 3, deben empezar a trabajar en el proyecto cultural. Ustedes ya tienen unos compañeros, ¿sí? Escribieron sus nombres en el documento de Word, ¿sí? En Google Doc, y usted necesita hablar con su compañero para completar este trabajo. Las instrucciones están en Canvas y antes del 20 de abril usted debe poner el enlace de su vídeo de YouTube en este foro. Entonces, trabaje sobre esta presentación. También esta semana tenemos el foro de la semana, el foro semanal. Y para este foro, para completar este foro, usted necesita revisar una imagen. Si no puede ver esta imagen, en la página 334 del libro puede ver esta imagen, ¿sí? Si no puede verla en el foro. Entonces, eso por un lado. Antes del viernes, tienen que completar más trabajo del Supersite. Luego hablo un poco más de este trabajo. También tienen que responder a con dos comentarios a los vídeos de sus compañeros en el foro, ¿sí? Entonces pueden hablar de qué tienen en común o qué es diferente sobre los hábitos de la salud, ¿sí? Antes del viernes. Además tienen un quiz para completar sobre el uso del imperfecto y por favor empiecen a trabajar en la redacción número 2, ¿sí? Esta redacción debe entregarse el 2 de mayo, ¿sí? Y ustedes necesitan escribir sin ayuda de amigos o familiares y sin ayuda de Google Translator. Si hay ayuda de Google Translator, yo reporto su redacción a Student Affairs y recibe un 0. So please keep this in mind. You can use Word Reference, you can use your book. Do not use Friends Help. Do not use Google Translator because if you do so, I will report your composition to Student Affairs and you will receive a 0 in this assignment because that does not represent the work that the student has done. Y aquí tienen las instrucciones para la redacción. En las instrucciones para la redacción, ustedes necesitan combinar dos tiempos verbales. Necesitan escribir una historia sobre un accidente que tuvo un verano, ¿sí? Write about things you used to do during the summer that intends you to use the imperfect tense. Things you did with your family and friends when you were a child. Be sure to write about the specific moment too in which you had an illness or an accident one summer, and in this case you're supposed to use the preterite. And you can invent one if you don't have an idea of one particular accident or you don't want to share it. You're going to use those two tenses on page 360. You have some suggestions that you can follow, and these are the instructions for it. So please follow them because it will be due on May 2nd. Esta semana, en vistas, ustedes deben completar la estructura 10.1 y 10.2. En la estructura 10.1, y quiero ver vistas, está aquí. En la estructura 10.1,
ustedes aprenden un nuevo tiempo verbal, que es el imperfecto. El imperfecto se utiliza para hablar de acciones repetidas o acciones en proceso en el pasado. Es fácil, pero la combinación de pretérito e imperfecto es un poquito más difícil, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta tabla que tienen aquí, ¿sí? En la página 346. En esta tabla se compara y contrasta un tiempo y otro tiempo. Por ejemplo, el pretérito, acciones que hablan, que el hablante ve como completadas, ¿sí? Pero el imperfecto se utiliza para acciones en proceso, ¿sí? Sin referencia a un principio y un final. En el pretérito se expresa el comienzo y el final, pero en el imperfecto no hay énfasis en comienzo y en final. Sin embargo, se utiliza para hablar de acciones habituales en el pasado, ¿sí? Además, en la narración se utiliza para hablar de series de acciones completadas y el imperfecto para hablar de características o emociones, estados emocionales o físicos, ¿sí? A veces se utilizan juntos. Cuando se utilizan juntos, el imperfecto es el verbo que estaba ocurriendo cuando otro verbo interrumpió. Interrupted versus interrupting, ¿sí? Pretérito, interrumpe. Imperfecto, interrumpido, ¿sí? Y por último, en la narración se utilizan juntos para contar historias, ¿sí? El imperfecto se utiliza para el trasfondo, the background, se utiliza para el trasfondo y el pretérito se utiliza para las acciones que narran la historia, ¿sí? Entonces piense en esto cuando usted escribe su redacción. De momento, eso es todo. Si usted necesita mi ayuda con la redacción o con las presentaciones o con cualquier cosa, ustedes pueden llamar a mi oficina durante las horas de oficina o pueden visitarme en Palomar o pueden escribirme un email y podemos hacer una videoconferencia, ¿sí? Y yo les ayudo. Además, tienen ayuda en los tutores de Canvas y en los tutores del laboratorio de Palomar College. Entonces, no duden en contactar conmigo. Bueno, hasta luego y hasta la semana próxima. Adiós.